Mucho gusto, Raúl. Un saludo especial a usted y a la audiencia que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Comencemos desde un punto importante que, bueno, ya se topó en el 25 de junio que usted salió ya de la Contraloría. Usted tuvo una carrera desde el 2008, una carrera de 13 años dentro de la institución y un año al frente de esta, en la cual usted ha mencionado de manera figurada que es como un juego de tronos. ¿Cuáles fueron las razones para las cuales usted dejó la Contraloría? Efectivamente, Raúl, yo ingresé a la institución luego de ganar un concurso en el año 2008. Sin embargo, es preciso aclarar que antes de esta fecha, en el año 2004, yo había realizado una pasantía cuando el doctor Genaro Peña era contralor en aquel entonces. Luego de esa pasantía, yo fui contratada como asistente administrativa en la dirección de patrocinio. Salí de la institución a concluir mis estudios, pues yo era tan solo una estudiante, y luego cuando obtuve mi título de abogada en el año 2008, esta vez, tal como usted señaló, me integré a la institución y así inició mi carrera administrativa, que concluyó finalmente con mi renuncia, que fue aceptada el 25 de junio de este año. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los motivos? Mucho se ha preguntado sobre esto, mucho se ha dicho sobre esto, y creo que esto pasó por un proceso reflexivo personal, profundo, sobre las circunstancias circundantes a la institución, pero también circunstancias internas. Para una persona como yo, idealista, que siempre ha procurado dar lo mejor de sí, de servir a la institución y sentir que con esto servía al país, con una profunda vocación de servicio, verse envuelta por esta maraña, por este enjambre de variables, como yo le he llamado, me hizo tomar esta decisión, la decisión de dar un paso al costado, porque sentía que estas variables podían poner en tela de duda mi real vocación de servir. Creo que en la vida en general, no solo en los trabajos, uno no tiene que aferrarse a nada. Y en este sentido es que decidí salir de la institución, pensando también en su institucionalidad, porque con este paso se podría realizar un concurso para nombrar definitivamente una autoridad que tome sus riendas. Pero Valentina, aquí quisiera hacer un poco más de ahínco sobre el tema de las presiones que usted mismo denunció ayer en la Asamblea Nacional. ¿Estas no fueron una de las razones también por las cuales usted abandonó la Contraloría? Mire, Raúl, como acabo de manifestar hace un ratito, fueron un conjunto de variables, no fue solo una razón, una circunstancia, fueron un conjunto de circunstancias y de motivos. Y lo de las amenazas, sí, miren, uno es ser humano. Esto, imagínese, ni siquiera sabía mi madre, ni siquiera sabía mi esposo. O sea, se enteraron luego de una entrevista que di en otro medio de comunicación, porque yo ni siquiera quería que ellos se asustasen por lo que estaba pasando, pero uno no solo es servidor público, uno no solo es burócrata, todos somos algo más que el trabajo que desarrollamos. Y la vida personal y familiar tiene también mucho peso en las decisiones. Sí, las amenazas en su momento me generaron una cierta aprensión porque, vamos, nunca me había pasado, Pero, ¿qué pero tipo de considero amenazas que era algo recibe usted? relativamente menor, porque me parecía, bueno, yo quizás muy confiada. A mí las personas de la policía me decían que no debía ser así, pero dejé pasar. Pero a partir de eso, Raúl, y respondiendo a su pregunta, y con esto cierro, se dieron otros eventos de los que hablé también ayer en la asamblea. Algunas actitudes lamentablemente, de ex compañeros de la propia institución que me hicieron pensar, ¿qué pasaría si yo me quedase frente a una potencial renuncia o destitución del doctor Celi? Si yo me quedase 10 meses más de frente a la institución, ¿qué pasaría si no cuento ni siquiera con el equipo adecuado para poder llevar adelante una gestión? Raúl, yo creo que los cambios nunca son individuales. Yo no
creo en esa mística del heroísmo. Los cambios tienen que ser colectivos. Y ayer yo manifesté que para que la institución cambie tiene que haber un acuerdo nacional, tiene que haber un acuerdo colectivo de querer hacer bien las cosas. Y en las Sí, y circunstancias en las que yo estaba, eso no justamente era sobre posible. los cambios Ahí que usted fue me cuando yo menciona, decidí dar un paso de perdón que le costado. interrumpa, Valentina. Sobre los cambios que usted menciona, al día de ayer mencionó de que ni un cura ni un rabino llegaría a mejorar las cosas en la Contraloría. O sea, tan mal están las cosas en un organismo que es súper importante para el funcionamiento del Estado. Sí, esta frase que la dije ayer en la asamblea puede sonar muy dura. De hecho, ha habido personas que me han criticado diciendo que he sido muy dura, que he sido muy dura con mis palabras. Puede ser en parte por la frustración y la capacidad de indignarme que tengo en general en la vida. Es una característica personal, una parte de mi carácter. Pero, ¿a qué me refería yo? Yo dije que la idea detrás de esto es que a veces no importa quién esté en la cabeza, no importa ni siquiera quiénes son los titulares de las direcciones. Si es que la estructura, y esto fue lo que dije, no funciona. ¿Qué es la estructura? Son los procesos, es el manual de procesos, son las metodologías que se emplean. Claro, puede ser que en el camino haya también funcionarios cuya actuación tenga que ser evaluada y revisada. No todos, evidentemente, pero en su conjunto es necesario revisar los métodos que se emplean, partir inclusive de una revisión integral de la ley orgánica de la Contraloría. A eso yo me refería, porque imagínense, pongamos un ejemplo, nombran un nuevo contralor, una nueva contralora y sigue vigente la misma ley, una ley del año 2002, una ley emitida antes de la Constitución del 2008, una ley que tiene una serie de vacíos normativos, que no ha sido revisada en casi 20 años. A eso me refería yo. Quizás sí sonó un poco escandaloso la frase que pronuncié ayer en la asamblea, pero lo que yo quería decir es que a veces no depende ni de la cabeza, son las estructuras, son los procesos, son las normas las que tienen que revisarse para poder gestionar una mejoría. Y ahora, ¿qué le depara a Valentina Zárate? ¿Buscará ingresar en alguna institución pública o dentro del campo privado o inclusive, no sé si busca alguna candidatura por el momento? Mire, Raúl, creo que esa es la pregunta que más me hacen y increíblemente la que más me cuesta responder, porque yo siempre me vi a mí misma como una servidora pública, aun cuando yo recibía muchísimas críticas de personas de mi entorno me decían, pero bueno, sal, si, yo soy abogada, si es que trabajas en tal estudio te van a pagar tanto, si es que ejerces la profesión vas a obtener esto, pero así soy, o sea, siempre he tenido esa vocación de servicio y así me he visto siempre. Entonces ahora que decidí salir de Contraloría, me encuentro frente a la disyuntiva personal. Ok, ¿qué voy a hacer? Si yo creo que siempre tuve esta vocación de servicio y ahora mismo, les soy sincera, Raúl, estoy fundida. El servicio público es hermoso, pero es desgastante. Y durante mi ejercicio de 60 días, eh, bueno, fueron días bastante complejos. Creo y espero haber hecho una buena gestión, pero eso sí me hizo replantearme algunas cosas personales para poder tomar una decisión más adelante. Así que por el momento estoy buscando otras vocaciones, estoy dedicado a otras áreas de mi vida hasta ver cuál es el camino que la vida me tiene preparado. Y sobre Pablo Celi, ¿cuál es su apreciación sobre el ex contralor de ahora? ¿Cuál es su apreciación sobre alguien que tiene juicios sobre incumplimiento de funciones, arrogación de funciones también, interferencia en el proceso electoral, extralimitación de funciones? ¿Cuál es su apreciación sobre Pablo Celi? Eh, bueno, en otras ocasiones me han hecho esta misma pregunta y creo que uno tiene que distinguir los procesos que están en curso en cada instancia, sea fiscalía, sea la asamblea con la comisión de fiscalización, del aspecto personal. Porque, piense usted, Raúl, en las oficinas, bueno, no en el contexto de la pandemia, eh,
uno pasa muchísimo tiempo, uno puede hacer amistades con muchas personas de Contraloría, por ejemplo. Yo tengo algunas personas que conozco, mira el tiempo, desde hace 2008, por ejemplo, y claro, uno a veces construye cierto tipo de amistades. En el caso concreto del doctor Selny, yo tuve con él siempre una relación amistosa, como he manifestado. Si usted le trataba en lo personal, era una persona bastante sencilla y agradable, extremadamente culto, de conversación fácil, de trato fácil con los funcionarios. Y claro, creo que es necesario distinguir. He sido categórica en esto. Una cosa son los procesos, tendrá que responder ante la justicia. Y otra cosa es la situación personal. Esa es mi opinión de él. Era una persona sencilla, amable, educada, muy culta. Y siguiendo con la familia de la Torre, como usted mismo dice, bueno, en la oficina uno se hace de amistades de diferentes personas. Sobre Raúl de la Torre, que fue aprendido en Miami por lavado de activos, él trabajó en la Contraloría entre 2011 y 2015. ¿Llegó a trabajar con él? ¿Llegó a tener también algún tipo de relación con él? No, yo sabía que Raúl trabajaba ahí, es por una anécdota que comenté en otro medio de comunicación, porque fueron a citar un proceso de pensiones alimenticias ahí en la Contraloría. Entonces, en ese entonces era el escándalo de pasillo. Eso, entonces ahí se escuchó el nombre de Raúl de la Torre, que era un funcionario de Contraloría. Pero de ahí no coincidimos nunca en la misma unidad y no lo conocía personalmente. Ya. Y ahora regresando al tema de la Contraloría, usted llega en un momento complicado, no solamente para dentro de la institución, sino mundial. Usted toma la Contraloría dentro de lo que es el contexto de la pandemia. Cuando usted tomó el timón de la institución, ¿tuvo algún tipo de obstrucción por parte de terceros? Eh, bueno, yo asumí la subcontraloría una semana antes del confinamiento total, el año pasado, en marzo de 2020. Entonces, en ese contexto, los retos eran completamente distintos como si hubiésemos estado en trabajo presencial, porque implicaba hacer andar una institución que tiene procesos más bien engorrosos, una institución ortodoxa y que es necesario decir, tiene muchísima resistencia al cambio. Entonces, imagínense, encerrados todos, Contraloría no podía dejar de auditar, Contraloría no podía dejar de cumplir su misión institucional. Entonces, como subcontralora, procuré dar disposiciones para el funcionamiento de la institución, para que no se paralizase en aquel momento. Yo tomo las riendas, como usted dice, de la Contraloría únicamente en abril de este año, durante 60 días, cuando se dan los hechos que son de conocimiento público, cuando el doctor Seni es apresado y se me da una acción de personal durante 60 días para conducir temporalmente como contralora subrogante la institución. Y sobre un tema que usted también topó en otro medio de comunicación, sobre los mensajes que le habían llegado del Partido Social Cristiano, ¿qué fue exactamente lo que le pedía ciertos actores de este partido? Aquí una aclaración. Yo no sé si fueron directamente del Partido Social Cristiano o alguien que se tomó su nombre o algún voluntario que a lo mejor quería gestionar y cabildear este tipo de reunión. No le podría decir, porque no es que directamente alguien de ese partido político se puso en contacto conmigo. En esto sí quiero ser categórica, pero sí hubo mensajes que decían que sería bueno mantener reuniones con este partido, mantener un acercamiento. Pero como yo no soy política, y entonces yo dejé pasar porque decía, bueno, finalmente el trabajo de la institución es técnico, así debería ser, entonces vamos a hacer un trabajo técnico durante el tiempo que yo esté en funciones y eso fue lo que yo Pero, procuré realizar. ¿qué era exactamente lo que usted le pedían? O sea, además de una reunión, ¿no exigían algún tipo de cambio, algún tipo de otra cosa? No, tal como se lo comento, Raúl, mantener una reunión, algún acercamiento, pero no fue más. Pero insisto, yo no sé si fue un emisario de ese partido o algún
voluntarioso que en el camino siempre aparece. O sea, eso sí quiero ser categórica. Ya, yo le hago esta pregunta porque justamente Luis Almeida del Partido Social Cristiano publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter, lo cual borró después, exigiendo un informe sobre su accionar dentro de la Contraloría. Entonces eso da a entender muchísimas cosas. No había visto el tweet del asambleísta Almeida. Él, sin embargo, estuvo ayer en la sesión de la Comisión de Fiscalización a la que tuve que comparecer. Y ahora, para ir finalizando ya la entrevista, ¿confía que el Consejo de Participación Ciudadana escoja bien al próximo Contralor? Bueno, no sé si confiarse, una palabra segura. Aspiro, aspiro. Creo que sería el verbo que ocupo y que la mayoría de ciudadanos deberían emplear. Hay que ver únicamente cómo se emitió el reglamento y los requisitos que hay, porque la construcción de los requisitos para ser contralor o contralora le puede ya dar una idea de cómo se podría desarrollar este. Por ejemplo, me llamó la atención que se den 15 puntos por docencia. Entonces, de esto puede ser decidor si es que hubiese 2 o 3 candidatos y uno de ellos es docente, obviamente no a tiempo completo, podría ser, pero si es docente tendría automáticamente 15 puntos más. Son detallitos técnicos que tendrían que analizarse, pero no sé si confío, pero sí aspiro en que sea así, porque Contraloría es una institución necesaria para la vida republicana. Muchas gracias. Estas fueron las declaraciones de Valentina Zárate, ex contralora subrogante. Gracias por su tiempo, Valentina. Un gusto, Raúl. Un saludo especial. Gracias. Y un agradecimiento especial a todas las personas que siguieron esta transmisión. Nos veremos hoy a las 6 de la tarde para la entrevista con Priscila Shiteni, esposa del defensor del pueblo. Hasta una próxima ocasión.